Hola, soy Pili y llegué a Suiza con un nivel de francés y conseguí trabajo antes de poder decir correctamente bonjour. Y esto es una anécdota graciosa, la prueba de algo que aprendí de la forma más dura posible. El idioma nunca fue mi obstáculo, mi mente sí. Y te voy a contar cómo fue mi proceso y qué fue exactamente lo que yo programé en mi cabeza en apenas 90 días y por qué ese proceso lo podías aplicar tú en tu vida, sin importar si tu Suiza es el país nuevo, un trabajo nuevo o simplemente una vida que ya no reconoce como tuya. Así que vamos con todo. Antes de Suiza yo había pasado un quiebre bastante fuerte. En Chile yo tenía una vida que se veía por fuera resuelta. Buen trabajo, estudio en Estados Unidos, buen ingreso, reconocimiento. De un día para otro perdí todo, perdí mi trabajo, la estabilidad y con eso gran parte de la identidad. Caí en una depresión profunda, subí como 20 kilos, me puse gorda, sentía que había perdido completamente mi rumbo. Y fue en esa depresión donde yo tuve una conversación con Dios, donde nunca voy a olvidar, donde llorando yo le dije a Dios que me dejara volar, aunque sea con el ala rota. Ese día empezó mi reconstrucción. Ya, pero espera, porque acá no termina la historia, empieza recién. Entonces, después de reconstruirme en Chile, tomé unas lecciones más difíciles en mi vida, dejarlo todo. Mi país, mi familia, mis amigos, mi mamá, los perros, mi idioma español, mi zona de confort y me fui a Suiza con un nivel de francés nefasto. Y acá lo que nadie te cuenta de mirar que el shock no es solamente cultural, es mental. De un día para otro pasáis de ser una persona competente que resuelve todo a sentirte como una niña que no puede ver un pan en la boulangerie, ¿cachai? Así da la cacha con el francés. Entonces, mirar no te quita el idioma, te quita la identidad con la que resolvías tu vida hasta ese momento. Y acá entendí algo que cambió completamente mi proceso, ¿cachai? Que el problema no era el vocabulario, el problema era mi paradigma. Porque mi mente seguía funcionando con el yo no, aquí no puedo, yo no valgo, yo no pertenezco acá. Y ese programa, aunque yo no lo dijera en voz alta, controlaba cada decisión que tomaba, cada conversación que evitaba por vergüenza, porque pronunciaba como la pelota, cada oportunidad que dejaba de pasar por hacer el ridículo, ¿cachai? Entonces, esto se explica con el termostato. Tu subconsciente mantiene tu vida en la temperatura que tú programaste, aunque conscientemente tú quieras algo distinto, ¿ya? Yo conscientemente quería salir adelante en Suiza, ¿cachai? Pero mi subconsciente seguía calibrado en no perteneces acá. Y mientras estos no estuvieran alineados, cualquier esfuerzo consciente iba a chocar contra un techo invisible, ¿cachai? Entonces, lo que nadie dice es que el primer cambio no puede ser el idioma, tiene que ser la identidad. Y ahí es donde yo empecé a trabajar distinto, en la identidad. Bueno, además de estudiar el idioma, por supuesto. Y en lugar de esperar a estar prêt, o sea, lista, para hablar de sí, actuar como si ya fuera una persona capaz de desenvolverme, sintiera miedo o no. Y empecé a aplicar lo siguiente, que el subconsciente no distingue entre una experiencia real y una que repito con intensidad emocional suficiente. Así que empecé a imaginarme con detalle, resolviendo situaciones en francés, pidiendo en una tienda, presentándome en una entrevista, sosteniendo una conversación simple y callampera. Y yo no esperé a que mi realidad cambiara para sentirme distinta. Cambié como me sentía para que esa realidad me alcanzara, ¿vale? Y acá yo conecto toda esta cuestión espiritual con algo que a mí me sostuvo en el proceso, que Isaías 41:10 dice, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Este versículo no me quitó el miedo mágicamente, pero me dio algo más importante, la decisión de moverme, aunque el miedo siguiera ahí. Porque la fe, como ya hemos hablado en otro video, nunca fue la ausencia del miedo, fue actuar sosteniendo la certeza en miedo, en medio del miedo. Ya, quiero hablar del momento exacto donde hizo clic, porque hasta ese día yo seguía manejando todo desde la cabeza, repitiéndome frases hasta voy a pensar distinto. Y un día una situación cotidiana en una fila de supermercado, me equivoqué al hablar, me trabé, la persona detrás mío suspiró impacientemente y sentí ese calor subiendo por el cuello, la vergüenza de siempre, pero por primera vez en vez de
una casa, bueno, a putear el momento, como lo hacía. Antes me tuve y pensé algo distinto. ¿Esto define quién soy yo o es solamente un fucking momento que estoy atravesando? Y esa pregunta tan simple fue la que empezó a separar mi identidad de mis creencias. El error sí era mío, hablaba mal, pero la vergüenza ya no. Y acá está lo que nadie te explica: reprogramar la cabeza. No se trata de dejar de cometer errores, se trata de que el error deje de contarte una historia sobre quién eres. Entonces, antes cada equivocación en francés era una prueba de que yo no pertenecía ahí. Después de ese día, cada equivocación pasó a ser información. Esto ya no lo sé, pero esto no confirma que yo no valgo como persona, y sin embargo hubo un problema con el que yo no contaba. Cuando más chocaba en reprogramar mi mente, más chocaba con algo inesperado. La comparación, veía que otras personas llevaban años en Suiza y hablaban perfecto, con vida resuelta, y mi mente automáticamente me arrastraba de vuelta al mismo lugar de siempre. Tú no vas a poder, mira lo lejos que están esos tipos, y mira lo atrás que estás tú, soy súper callampera. Y ahí, aquí aprendí algo que le repito a cada mujer con la que trabajo en tema de coaching. Comparar tu día 30 con el año 10 de otra persona no es información, es sabotaje disfrazado de realismo. Tuve que aprender a medir mi progreso solo contra mi punto de partida. ¿Podía hoy hacer algo que hace un mes no podía? Y esa era la única pregunta válida. Y cuando yo cambié esa métrica, todo un sitio distinto. Cada pequeña base, aunque fuera diminuto, empezó a contar como una historia real, ¿cachai? Y quiero contarte algo que hizo que todo este proceso empezara distinto, porque ya no lo estaba viviendo solo por mí. Y en medio de esta reconstrucción, yo también soy mamá. Y ya aprendí algo que no esperaba: que yo no estaba reprogramando la cabeza de mí. Estaba decidiendo, sin decirlo en voz alta, qué identidad yo le iba a heredar a las niñitas. Porque los hijos no aprenden de lo que dicen que hagan, aprenden de lo que ven hacer cuando las cuestiones están muy complicadas. Y si yo me quedaba paralizada por el miedo, al idioma le estaba enseñando que el miedo detiene. Si yo me movía con miedo, si yo me movía con miedo y todo le estaba enseñando que el miedo no decide, lo que decide es uno, ¿cachai? Como persona. Y eso, honestamente, fue lo que más fuerza me dio en los días donde ya no me quedaban fuerzas propias y literal me quería volver a Chile. Cuando mi motivación personal se agotaba, la motivación de estar construyendo un ejemplo para las niñitas seguía intacta. Y acá está lo sorprendente de todo el proceso. No sé cómo conseguir trabajo, con suerte diciendo bonjour. No porque el idioma me dejara de importar, sino porque mi energía, mi seguridad y mi forma de presentarme ya no salían del lugar de no algo aquí, salían de un lugar distinto. Yo creo que por ahí va la cosa. Y eso las personas lo perciben, aunque no sepan explicarlo con palabras. La confianza real no depende que tú domines perfecto el idioma, depende que tu carácter interno ya no esté en guerra contigo mismo. Y quiero contarte algo que casi nadie explica en este tipo de proceso. Los 90 días no fueron mágicos porque pasara un número específico de días, fueron efectivos porque durante ese tiempo yo repetí con constancia diaria el mismo trabajo interno. No fue una semana, cuando me acordaba, fueron todos los fucking días revisando qué pensamiento estaba alimentando, qué historia me estaba contando sobre mí misma y corrigiendo eso en el momento y no después. No cambia de identidad por accidente, cambia de identidad por repetición de energía todos los días en la misma dirección. Y quiero ser honesta contigo sobre algo demasiado importante: no todos los días sentí fe. No todos los días sentí fuerza. Hubo días donde quería mandar toda la mierda porque trabajaba y estudiaba francés, donde quería rendirme, donde extrañaba tanto a Chile, las costumbres de mi mamá, que ya era muy difícil, pero decidí sostener la dirección incluso esos días donde no sentía nada de motivación, porque la disciplina, como bien lo enseña mi querido Napoleón Hill, no depende de que tengáis ganas, depende de que tengáis que mover el culo igual, literal. Así que, oye, me pegué una volada más o menos. Vamos a resumir todo el día de hoy en este video. Emigrar no me quitó solamente, digamos, me quitó la identidad con la que yo resolvía mi vida hasta ese momento. El verdadero trabajo no fue aprender francés más rápido, fue reprogramar mi paradigma que decía: Pili no pertenece aquí, tú eres chilena.
actuar con la identidad de la persona que quería ser, aunque el miedo siguiera presente, fue lo que realmente movió todo. El momento donde el error dejó de definir quién soy fue el verdadero punto de quiebre. Comparar mi proceso con el de otras personas era de sabotaje disfrazado de realismo, y la única métrica válida propia era mi punto de partida. Y esto no ocurrió por más de 90 días, ocurrió por repetición diaria y constante, incluso los días donde yo no sentía ninguna puta fe, muchas veces sostenida por algo más grande que yo mismo, que el ejemplo que yo le estaba dando a las niñitas. Y si tú estás viviendo una propia versión de esto, sea en un país nuevo, sea Suiza, sea España, sea un trabajo nuevo, o simplemente una vida que tú ya no reconoces, quiero que tú sepas algo, no es que te falte capacidad, es que probablemente tú sigas actuando desde una identidad vieja, una vida que ya cambió. Y si tú querés trabajar esto más a detalle, mándame un DM a mi Instagram, pili.pizarro86. Tengo un programa de acompañamiento de 90 días, conversemos y veo cómo te puedo ayudar. Y si este video te hizo sentido, sígueme por acá porque voy a empezar a publicar este tipo de videos con mentalidad, cómo te vas reconstruyendo, cómo vas bajando los conceptos espirituales para aplicarlo en la vida diaria, de tal manera que ustedes pueden mejorar. Coméntame qué problema estás pasando y cuéntame cuál es tu Suiza del día de hoy. Claramente Suiza no es necesariamente un país, puede ser tu cruz que estás cargando en este momento.